Buenos días a todos, vamos a empezar. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Muy bien, ya deberían estar viendo mi pantalla. ¿La pueden ver? Sí, Listo. Entonces nos hemos quedado por aquí. Ya sabemos cómo hacer un gráfico, sabemos cómo elegir el tipo de gráfico para nuestros datos. Entonces sigamos dándole formato a este gráfico. Voy a hacer un poco más grande nada más. Y agregar elementos, creo que lo voy a dejar así. Ahora, ¿será que puedo cambiar las unidades de los ejes? Poner alguna otra información ahí. Pues la respuesta es que sí. ¿Cómo lo hago? Cuando yo selecciono el gráfico, aquí tal como está, notarán que tengo tres botones aquí. Un botón de filtro, que es un embudo. Un botón de estilo, que es un pincel. Y este botón de más, que es para agregar más elementos, en caso de ser necesario. Entonces, en primer lugar, quiero ver los ejes. Entonces, vamos aquí a estilos de gráfico para cambiar el formato. Ah, no, esto es solo para el color, disculpen. Si queremos cambiar el formato, tendría que darle aquí a agregar elementos de gráfico. Y en ejes, ya está seleccionado, pero aquí también tengo esta opción que me va a abrir un menú desplegable y yo le voy a poner más opciones. Y tendría las opciones del eje. Entonces, ¿qué puedo hacer? En este caso estoy con el eje horizontal, el eje X. Y yo puedo seleccionarlo aquí dándole doble clic para que se abra este menú a la derecha de dar formato a eje. Entonces tengo varias opciones, varios iconos. Este icono con un balde de pintura, pues simplemente es más para el formato. Si hubiera relleno en el eje, vamos a probar. Se podría, pero no lo deseamos en este momento. También podría cambiar las líneas de los ejes. Se refiere a la línea esta, miren, al eje de las X, el eje horizontal, entre otras cosas. Luego tenemos este icono de un pentágono. Es más para efectos, sombra, efectos 3D, no lo vamos a observar tanto. Tamaño y propiedades, pues, una vez más, es más como para el formato, que esté alineado. Por ejemplo, aquí está alineado dirección del texto horizontal, podría ser apilado, pero se mira, miren qué horrible se mira. Entonces dejémoslo en horizontal, tal y como estaba. Y tenemos aquí ya este icono de un gráfico de barras, que son las opciones más importantes. También tengo aquí las opciones de texto, que es para el texto que está en el eje. Es decir, qué color de fuente quiero, si quiero que tenga efectos o si quiero que tenga algún formato en específico. Se puede regresar a opciones de eje. Vamos a ver aquí qué tenemos. Por ejemplo, voy a ampliar esto. Y el tipo de eje dice que lo selecciona automáticamente en función de los datos. Esa es una opción válida, pero podremos cambiarlo aquí. Eje de texto y eje de fecha. Yo lo voy a dejar como eje de fecha. Eje de texto, pues miren, de un solo, los datos que están aquí, estos años, los toma como texto. Pero como pueden ver, bueno, aquí aparece destacado 1960 y el 63. Pero si prestamos atención a la graduación, está de 1 en 1 cada año, solo que no están rotulados, obviamente. Entonces, en caso que yo lo deje como eje de fecha, tendría que darle un mínimo, un máximo a las fechas. En este caso están automáticos. Si no están automáticos, puedo configurarlo aquí, miren, cambiando estos dos parámetros. Y aquí puedo seleccionar las unidades del eje. En este caso,
días, meses, hasta años. Yo le voy a poner aquí principal, no un día, sino un año. Aunque bueno, esto no se mira tan bien, vamos a darle restablecer. Y mejor dejémoslo como eje de texto. Ok, miremos esto también. El eje vertical cruza entre las fechas, en la fecha o en la fecha máxima. Y la posición del eje en marcas de graduación o entre marcas de graduación, por ejemplo, observen el cambio, es bastante ligero. Y también puede invertir el eje, luego que invertiría el gráfico, como pueden ver. Entonces, para concluir, lo voy a dejar como eje de texto. Y ahora vamos a ver las opciones. ¿Dudas hasta aquí? Con esta cuestión del formato del eje. Se escucha entrecortado, dicen. No sé si alguien más escucha entrecortado o se me escucha bien. Se escucha bien, ingeniero. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí entonces? Bueno, parece que no lo hay. Entonces continuemos. ¿Qué más puedo hacer con los ejes? Puedo alterar las marcas de graduación. Aquí en intervalo entre marcas me dice que es 1. Es decir, va de 1 en 1 el año. Si yo lo pusiera 5 en 5, pues las marcas de graduación serían estas líneas aquí. Entonces aquí tengo 1960, marcas de graduación 5, tipo principal, y tendré que poner algún tipo, por ejemplo, interior. Pongámosle exterior, interior, y dejémoslo siempre con un año. Le damos enter para cambiar el valor. Y aquí tenemos etiquetas. Básicamente los números que salen aquí, el año. Es decir, cómo lo quiero. Si quiero especificar la unidad del intervalo o la distancia desde el eje, es decir, que están separados. Miren, yo voy a poner aquí, por ejemplo, voy a cambiar a 50. Bueno, parece que no hubo cambio. ¿Qué pasa si le pongo 100? Y la posición de la etiqueta la puedo poner junto al eje, abajo, o que no haya ninguna, junto al eje. Entonces, vamos a dejar de esta forma. Y también tengo aquí propiedades de número. Para el formato que quiero que tengan estos números aquí en mi gráfico. En este caso, esta categoría general, es decir, no he utilizado otro formato específico. Por cierto, habrán notado esta advertencia de seguridad. Y esta advertencia también les saldría a ustedes cuando yo les pase este archivo completo. Básicamente se refiere a estos datos que estamos utilizando aquí, a esta fuente de datos. Como es externa, solamente tendría que darle aquí en habilitar contenido. Pero eso solo cuando sé que los archivos son seguros. Entonces, volviendo al eje, vamos a dejarlo en marca de graduación. Etiquetas, no. Bueno, aquí lo estoy ocultando.
Dejémoslo así. Y en número les decía, entonces tengo varios. Los mismos formatos que utilizamos aquí en la pestaña de inicio para los números. Entonces, si por alguna razón yo tuviera datos monetarios o algo así, yo podría utilizar formato contabilidad o moneda. En ese caso es fecha, pero es solo el año. Entonces, aquí se complica un poco. Entonces, lo voy a dejar en general. Y también podría activar esta casilla vinculada al origen. ¿A qué se refiere eso? Recordemos que estos datos, este eje está representado por esos datos de aquí, todos estos años. Entonces, si yo pusiera vinculado al origen y le cambio el formato a estos años, también va a ser cambiado aquí en mi gráfico. Entonces, eso respecto a las opciones de eje. Algo similar puedo hacer con el eje Y, el eje vertical. En este caso, el mínimo me dice que es 0. Yo podría ajustarlo si quisiera. Notaron que yo cuando pedía este no tengo esta función aquí, porque es un eje de texto o de fecha. Puede tomar una de esas dos categorías. Pero si lo doy aquí, empiezo y puedo cambiar el origen, por ejemplo. 0 está bien tal como está, pero podría poner 1 por 10 a la 6 para que empiece en 1.000.000 el eje. Y miren, ya cambió un poquito aquí en el eje Y. Y las unidades puedo cambiarlas, es decir, principales, la graduación. Aquí me dice que las principales es de 1.000.000, entonces, como podrán ver, las marcas de graduación van subiendo de millón en millón. Y las secundarias de 200.000. Obviamente, secundario siempre tiene que ser menor que principal. Y bueno, aquí es automático, o sea, esto yo no lo hice, ya están estos valores aquí, pero puedo cambiarlos si es posible. También puedo utilizar esta opción del eje horizontal para cruzar algún valor del eje o el valor máximo, en caso de necesitarlo. Y también unidades de visualización, lo vamos a poner como millones. ¿Por qué? Para que no se mire tal vez estos ceros aquí, que ya sabemos que es de millones. Para hacerlo más legible el gráfico, para poner aquí millones. Y bueno, aquí no sé qué pasó. Volviendo aquí, opciones del eje. Yo le pongo millones. No me aparece aquí. No me aparece por ninguna razón. Ah, bueno, aquí se aparecen miles de millones. Si lo pongo en millones, quedaría de esta manera. Pero está raro porque, o sea, millones dice y estoy... Ah, no, ahí ya se ajustó. Ahí ya se ajustó, solo era que faltaba ahí que se ajustara, no sé por qué. Entonces aquí yo puedo dejar en millones y miren, aquí tengo la población un poco más general. Estos datos obviamente no han sido alterados los datos, pero podemos verlo de esta forma. ¿Qué más podemos hacer? En caso que sean datos de valores muy grandes, yo podría utilizar también esta escala logarítmica, que cambia un poco el gráfico y lo linealiza. En este caso no tendría mucho sentido, pero para otros datos sí. Y hasta le puedo cambiar la base del logaritmo. Y también, así como el eje Y, el eje X, puedo poner los valores en orden inverso, con lo que invierto el gráfico. Lo mismo, puedo tener marcas de graduación, etiquetas y el formato de número. Yo podría ponerlo número y dejarlo de esta manera. ¿Qué más puedo hacer aquí? Bueno, puedo mover estos cuadros. Miren, este es el rótulo del eje X y del eje Y. Aquí, este millones sería, por decirlo así, las unidades. Puedo cambiarlo.
Y bueno, hasta aquí tendríamos nuestro gráfico. Ahora ustedes dirán tal vez, o sea, observen qué tan grande lo estoy haciendo aquí en comparación a la tabla. ¿Será que hay alguna manera de utilizarlo, o sea, individual, que no agarre tanto espacio aquí en mi hoja de cálculo? Y la verdad, sí la hay. La solución para eso sería venir aquí, siempre en diseño gráfico, y pongámosle aquí esta opción, ubicación, mover gráfico. Entonces yo puedo mover el gráfico a otra hoja o mover el gráfico a una hoja nueva. Y entonces aquí pondría el nombre de la hoja, población Honduras, y me mueve el gráfico, miren. Y lo tengo en una hoja exclusiva que yo puedo verlo más a detalle y también puedo modificarlo desde aquí, darle formato, pero miren, esta hoja de cálculo solamente está dedicada al gráfico. Yo no puedo hacer cálculos aquí. Esto es una buena práctica en Excel cuando se presentan reportes con gráficas, tablas, porque así de esta manera yo tengo los Ingeniero, datos aquí. puede volverlo a hacer. Es que me perdí un poquito. Ajá. Puede volverlo a hacer. Sí. Muy bien, aquí tenía el gráfico, ¿verdad? Voy a volver a repetir, pongamos atención. Lo Sí, quiero en sí, una sí. sola hoja. Entonces vámonos aquí a diseño de gráfico y la opción mover gráfico. Luego le damos en una hoja nueva y le cambio el nombre si lo deseo. Aceptar y ahora está en una hoja dedicada. Yo la puedo mover. En este caso lo voy a poner después de hoja 1 y aquí lo tendría. Ahora sí. Sí, ahora sí, ya lo entendí. Muy bien, entonces este gráfico lo vamos a dejar aquí, tal como está. Como les digo, ustedes pueden explorar, poner otros estilos. Bueno, pongámosle otro estilo. Vamos a ver el color. No cambia aquí mucho porque solo son paletas de colores. Dejémoslo tal como estaba. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? También yo puedo cambiar el tipo de gráfico, incluso ya con este seleccionado. En vez de línea, yo podría ponerle columnas, por ejemplo. No lo voy a hacer porque lo que ya les expliqué ayer, de elegir el gráfico, pero se puede también. Y tal vez alguien me dirá, ¿será que pueden cambiar los datos? Sí, se pueden cambiar, pero para no tocar este gráfico, voy a insertar otros datos aquí. Voy a poner población de Costa Rica, pongamos, a través de los años. Y voy a combinar estas dos celdas y centrarlas, ponerlas en el medio y ajustar el texto. Esto podría ser lo más pequeño este. Y me voy a regresar a mis datos originales que ya tengo cargados aquí. Y utilizando el botón de filtro de la tabla, voy a buscar aquí Costa Rica. Le doy seleccionar, aceptar. Y aquí tengo los datos de Costa Rica. Voy a agarrar todo esto. Control C. Vuelvo a hoja 1 y aquí en D2 lo voy a pegar sobre los valores. Voy a darle formato como tabla. Y esta se va a llamar Población Costa Rica. Entonces voy a crear otro gráfico con estos datos. Recordemos seleccionarlos. Voy a insertar otro gráfico de línea. Me tira dos líneas por alguna razón. Ya vamos a ver qué pasa.
Y bueno, me lo tiró así. Me tira estas dos líneas. Entonces, ¿dónde yo puedo cambiar los datos para este gráfico? Siempre en diseño de gráfico tenemos la opción seleccionar datos. Entonces ahí yo puedo seleccionar el rango de datos del gráfico. Ya está seleccionado aquí. Y las líneas que tengo, o sea, las series de datos. En primer lugar, tengo una serie que es año, toda la columna. Y otra que es población, toda esta otra columna. Pero me dice que estas son entradas de leyenda. ¿Qué se refiere con entradas de leyenda? O sea, dos diferentes series. Miren, por eso tengo aquí esta leyenda ya activada. Pero tengo aquí etiquetas de eje horizontal. Me aparecen estos valores de 1 hasta... Bueno, sigue, creo. Entonces hay que hacer algunos ajustes. En primer lugar, voy a quitarlo. Voy a quitar población. Voy a quitar año también. Y voy a seleccionar. Miren, esto me borró todos los datos. Voy a volver a seleccionar el rango de datos, que sería este. Sin el encabezado. Y voy a modificar, o voy a quitar alguna de estas dos series. Voy a quitar serie 2, voy a dejar solo serie 1. Y voy a modificarla. Yo también puedo agregar aquí, es lo mismo. Y en nombre de la serie, es decir, el nombre del eje va a ser año, pongámosle. Y los valores de la serie van a ser estos. Ya estaban seleccionados, miren, año. Igual lo vuelvo a seleccionar aquí. Aceptar y ahí tengo el año. Pero eso sería en el eje Y. Más bien debería ser en el eje X. No, en el eje Y debería ser. Entonces voy a seleccionar población. Y como nombre voy a poner población. Y miremos cómo queda. Tengo, la población ya está aquí en el eje Y. Pero miren, en el eje X tengo todos estos valores. No tengo los valores de año, entonces hay que cambiarlo. Voy a seleccionar datos. Y en etiquetas del eje horizontal le voy a dar editar. Y en el rango de rótulos del eje voy a seleccionar el año. Vamos a aceptar, aceptar. Y ya tendría el gráfico tal como quería. Obviamente aquí el eje, vamos a dejarlo, vamos a orientar el texto. No, el texto está bien. Aquí en opciones de ejes es donde tengo que mirar. Quietas, no. Marca de graduación. Todo bien. Debería ser en alineación. Opciones de texto. Y aquí, en cuadro de texto, vamos a dejarle 90. No. Girar texto. No, pongámosle horizontal. Y así está. Tal como queremos. Entonces, ¿qué más puedo hacer? El eje Y lo vamos a dejar como el otro gráfico de Honduras. Millones. Lo tengo aquí, opciones del eje. Vamos a empezarlo siempre en 1.000.000. 1 por 10 a la 6. Y unidad de visualización, vamos a ponerle en millones. Marcas de grabación, está todo bien. Etiquetas, todo bien. Formato de número. Démoslo como número para que aparezca esto. Y ya lo vamos a ir moviendo. Entonces voy a poner mover gráfico. Otra vez en una hoja nueva y vamos a ponerle población en Costa Rica. Aquí lo tendría. Voy a moverlo para acá. Y bueno, hay otro trabajo por hacer, como pueden ver. En el de Costa Rica. ¿Qué le haría falta a ese gráfico de Costa Rica? En primer lugar, le hace falta
que rotulemos los ejes. Aquí dice millones, pero esas son las unidades del eje. Por eso la dejo aquí arriba. Es más, mejor dejo aquí arriba esto. Al final todo viene a ser elecciones de formato. Entonces tengo que rotular los ejes. ¿Será necesaria esta leyenda de aquí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Yo creo que no, pero no sé. Correcto, no es necesario porque solo tenemos una serie de datos. Si tuviera dos, sí lo ocuparíamos. Entonces vamos a cambiar todo eso aquí en agregar elemento gráfico. Agreguemos títulos de ejes, tanto primario como vertical como horizontal. Damos doble clic para editar el texto. Aquí vamos a poner inflación. Aquí abajo podemos poner año. Y también vamos a agregar el título de gráfico, ya está. Etiqueta de datos no la pongamos. Tabla de datos, barra de error. Líneas de cuadrícula, vamos a ponerle todas. O bueno, con estas dos basta. Horizontal y vertical primarias, principales. Y en leyenda, vamos a ponerle ninguna para eliminarlo. Aquí estaría el gráfico para Costa Rica. Le voy a cambiar el color nada más. El color ahí medio anaranjado para diferenciarlo del otro. Y falta rotular aquí. Voy a copiar esto de aquí y solo le voy a cambiar el nombre del país. Y ahí lo tendría. Están estos dos gráficos. Vamos a estar aquí la vista. Obviamente yo puedo hacer zoom en esto para visualizar gráficos más a detalle, pero cosas como esta cuadrícula me ayudan a orientarme, entre otras cosas. Como pueden ver aquí, tenemos estos dos gráficos en hojas exclusivas solo para estos gráficos. No puedo moverlos de aquí, puedo darle formato aquí, pero aquí se quedan y como pueden ver no tengo ninguna celda donde yo pueda introducir alguna fórmula. Entonces hasta aquí todo bien con el formato de gráficos. Ya lo habían hecho así tan a detalle estos gráficos. ¿Sabían cómo ponerlos en hojas separadas o no? ¿Lo escucho? Ah, dice, no lo había utilizado nunca, dice Michael. Entonces sigamos con solo gráficos. Y bueno, también podríamos poner estos dos conjuntos de datos en un solo gráfico. Entonces lo que voy a hacer es copiar esta hoja. Miren, voy a darle clic derecho, me voy a copiar y aquí voy a crear una copia al final. Entonces le doy poner al final y marco la casilla, crear una copia. Aquí voy a poner, le voy a cambiar el nombre, comparación Honduras, Costa Rica. Entonces aquí tengo, cambiarle aquí, comparación de la evolución de las poblaciones de Costa Rica y Honduras por año. Entonces aquí tengo los datos de Costa Rica. Yo quiero otra serie de datos, entonces voy a venir aquí a seleccionar datos y vamos a agregar una serie. Entonces aquí el nombre de la serie va a ser Población Honduras y los valores de la serie van a ser los siguientes.
Bueno, miren esto. No puedo, aunque tengo aquí este icono para seleccionar las celdas, no puedo seleccionar en otras celdas de otras hojas del libro cuando tengo el gráfico en una página exclusiva. Entonces, lo que voy a hacer es volver este gráfico, mover gráfico y hacerlo un objeto en hoja 1. Voy a aceptar. Y ahora sí, cuando estoy en la misma hoja de los datos, voy a seleccionar, voy a agregar una nueva serie. Se va a llamar población, población de Honduras. Y sus valores van a ser, obviamente estos valores los selecciono todos. Aceptar. Serie 1, aquí voy a cambiar el nombre nada más. Población de Costa Rica. Vamos a ver, lo voy a aceptar. Y aquí tendría la comparativa. Entonces le voy a mover gráfico. Y ahora sí lo voy a hacer en una hoja nueva. Llamada comparativo entre Honduras y Costa Rica. Entonces ya tengo un gráfico donde tengo las unidades en millones y puedo ver las dos poblaciones, a ver cómo evolucionan. Y también vamos a añadirle una leyenda. En este caso se aplica añadirles una leyenda ya que tengo dos series de datos, entonces tengo que diferenciarlas. ¿Cómo las diferencio? Por color. Aquí tengo población de Costa Rica y población de Honduras, están señaladas por diferentes colores. Y de esta manera tendría esta comparación. ¿Dudas hasta aquí? ¿Le gustaría que repita algo? ¿Se entiende bien? Estamos bien, lo entiendo muy bien. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver. Bueno, no sé si hacerlo con estos datos o con otros. Bueno, lo vamos a hacer con estos datos y lo voy a hacer con el primer gráfico que hicimos, este de población en Honduras. Muchas veces, no, pero es que no va a ser con estos datos. Les voy a subir los datos ahorita, pero voy a buscarlos. Vamos a abrir el Google Drive. Ir guardando aquí, vamos a ver si tengo algunos de estos datos aquí. Vamos a hacer un gráfico de dispersión, pero para eso ocupo otros datos. Entonces, déjenme buscar nada más. Mm, Vamos a ver estos. A ver qué tienen. Bueno, estos no. A ver este. Este para otro ejercicio, la verdad, pero está bueno. Bueno, voy a utilizar estos dos. Entonces, voy a subir estos datos aquí, miren, a la carpeta de Drive en este momento para que podamos utilizarlos. Y los voy a subir a esta carpeta, miren, que dice Datasets. Voy a subirlos, son archivos CSV también. Los voy a copiar aquí a la carpeta del curso actual, nada más.
Voy a copiar esta ruta y vamos a introducirlos. Muy bien, entonces esto sería el ejercicio 1. Hasta ahora, con gráficos sencillos. Y cómo importar datos, recuerden. Aquí tengo los datos originales. Voy a quitarle el botón de filtro nada más para que se visualicen las 30.000 filas, creo que son de esto. 16.000 filas, perdón. Voy a guardar y voy a abrir un nuevo libro en blanco. Aquí están, recuérdenlo, es este Gold Monthly y GDP, CSV. Entonces vamos a abrir, importar esos datos ahorita a este nuevo libro. Vamos a datos, luego obtener datos de un archivo y es un archivo de texto o CSV. Se lo voy a buscar aquí. Ya los tengo descargados. Y voy a seleccionar primero Gold o GDP, lo mismo. Estos son datos, se supone que son del precio del oro y su variación mensual en los mercados internacionales. Miren, solo tiene una fecha aquí y el precio. Vamos a dejarlo así, vamos a darle cargar. Y también ahí mismo nos vamos a datos otra vez, obtener datos de un archivo, texto CSV. Y ahora cargo los datos de GDP, que GDP es Producto Interno Bruto. Vamos a ver si me sale la comparación. Vamos a darle cargar, Producto Interno Bruto, GDP sería todo esto. O sea, son 11.000 filas. Y aquí tengo el precio del oro desde por mes, está separado por mes, desde enero de 1833 hasta septiembre del 2024. O sea, bastante extensa el precio del oro, la variación. Entonces aquí tengo mis dos datos. Ya cómo cargarlos lo vimos la clase pasada. Entonces, tengo aquí estas dos tablas cargadas. Aquí tengo hoja 1 y vamos a empezar a pegar datos. Entonces, de aquí de la tabla llamada GDP, Producto Interno Bruto, vamos a seleccionar, vamos a buscar Estados Unidos. Está en inglés, entonces voy a buscar United States. Cuando ya lo tenga, solo este seleccionado, le doy a aceptar. Y aquí tengo desde 1960 hasta 2016 el Producto Interno Bruto de esa nación. Entonces voy a copiar todo esto. Solamente lo selecciono, ya saben cómo hacerlo. Control Shift, derecha, selecciono todas las columnas. Control Shift, hacia abajo, selecciono todas las filas. Control C, y lo venimos a pegar aquí en A2, lo voy a pegar solo los valores, ahorita. Ahora tengo eso aquí, y aquí voy a tener este date price, dice, la fecha y el precio del oro. Ahora, tal vez yo tenga que hacer algún cambio en esto, porque la fecha solamente está año, mes. Entonces, para filtrarla aquí sería un poco tedioso, miren, hacer todo esto. Entonces, vamos a ver si cambiando el formato de los datos, voy a seleccionarlos todos. Y si les pongo formato fecha, a ver qué pasa. Fecha corta. Está como fecha. La verdad es que es un poco tedioso también. Porque si yo vengo y busco 2000,
Ah, bueno, esto podría servir. O desde 1960. No, pero sigue siendo muy, muy tedioso. Entonces, bueno, quería introducir esto hasta la otra semana, que es la semana final del curso. Bueno, que nosotros terminaríamos hasta no terminaremos el 27. Recuerden que el lunes 13 sí tuvimos clase, pero el jueves 6 no, por problemas con el internet. Entonces tenemos que reponer ese día y tenemos que reponerlo el 3. Pero igual, ya será la última semana, la siguiente. Entonces yo quería hacer algo. Como ven, es muy tedioso. Venir y aquí solo seleccionar, por ejemplo, el precio desde 1960, creo que está aquí, miren, para comparar con los valores de año. Entonces lo que voy a hacer es que a esta tabla, que es mis datos, voy a venir aquí a la pestaña consulta, puedo darle editar y esto me abre un editor llamado editor de Power Query, que se utiliza en Excel bastante para análisis de datos. Entonces, no se asusten los que no lo conocen. Yo sé que también aquí hay gente que está llevando el curso de Power BI y ya saben cómo utilizar Power Query, pero este no es curso de Power BI. Pero básicamente aquí puedo transformar los datos a voluntad, es decir, cambiar filas, eliminar datos, filas que estén con datos vacíos o modificar ciertos datos, cambiarles el tipo de datos, etcétera. Entonces aquí yo quiero, vamos a ver qué puedo utilizar, transformar por esta columna, fecha. Así lo voy a analizar, ya me da la fecha. Y ahora aquí yo quiero transformarla con, bueno, si lo pongo año, me va a dejar todo esto. Sin embargo, aquí ya se hace un poco más fácil porque podría venir y simplemente solo seleccionar desde el 60. O no, vayamos hasta el 60. Voy a seleccionar desde el 2010. Voy a quitar eso, seleccionar todo. Vamos a irnos hasta el 2000, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y así. Solo estos datos voy a agarrar. Vamos a aceptar. Y me dejaría aquí cerrar y cargar. Entonces ahora solo tengo estos datos. Año, esto, y recordemos que está por mes. Entonces, este es enero, este es febrero, todo esto. Entonces voy a copiarlo, voy a pegar aquí, en D2, tendré estos datos. Ahora, la verdad voy a eliminar todos estos datos, entonces del 60 hasta, bueno, hasta 2016. Entonces mejor voy a copiar aquí y voy a filtrar el año. También seleccionar todos. Tiene que poner varios filtros. Si vamos a filtrar 2010, ajá, llega hasta el 2016. Son pocos valores. Voy a copiarlos. Voy a pegarlos aquí. Y bueno, explico un poco. ¿Cuál es el contexto? Imagínense que yo tengo aquí los valores del Producto Interno Bruto para Estados Unidos desde el 2010 a 2016. Y tengo los valores del precio del oro por cada mes hasta 2024. Yo quiero comparar cómo varía el PIB, o sea, aquí vamos a cambiar año, PIB, aquí vamos a poner año, aquí precio. Quiero relacionar este PIB, que
miren estos valores tan grandes. 1.496 por 10 a la 13. O sea, estos son dólares. Recordemos. Y aquí tengo el precio del oro también en dólares. Es más, hasta esta columna de aquí la puedo venir. Darle formato de número. Contabilidad y seleccionar el dólar. Lo mismo aquí, esta columna de PIB. Aquí, bueno, formatos de contabilidad. Dólar. Y bueno, como pueden ver, son grandes cantidades. Entonces, ¿para qué quiero hacer esto? Quiero correlacionar cómo varía uno con el otro. ¿Será que están relacionados? ¿Será que si aumenta el Producto Interno Bruto de esta nación, aumentará el precio del oro? O sea, es un ejemplo nada más, ¿verdad? Hay otras hipótesis que pueden ser mejores. Entonces, ¿cómo lo hago? Con un gráfico. Primero voy a insertar el gráfico y voy a insertar un gráfico de dispersión para estos valores. Miren, voy a seleccionar estos datos, año y PIB, y lo vamos a poner aquí. Obviamente aquí hace falta hacer algunas cosas de formato, miren. Por ejemplo, estos 20, bueno, estos serían 20,000, bueno, no recuerdo, millones, billones, han de ser billones de dólares. Entonces, habría que ajustar eso. Ahora, respecto a esta otra tabla, yo podría simplificar los datos. Recordemos que hay 12 datos de 2010, 12 de 2011 y así. Entonces yo podría sacar un promedio. Para sacar el promedio anual. O sea, aquí tengo el promedio de 2010. Aquí tendría el promedio de 2011. Esta función ya la vimos, no es tan difícil utilizarla. Solo es de seleccionar los datos correctos. Bueno, aquí tengo un patrón, cada 12. Entonces, ¿será que si yo vengo aquí y copio y pego esta fórmula aquí, por ejemplo, al final, 2012, pues sí, me tira los datos de 2012, sí, más fácil. Entonces aquí en 2013, 2014, 2015 y hasta 2016 lo voy a hacer. Esto lo podemos hacer mañana porque también estos datos sirven a otro propósito. Vamos a, bueno, aquí vamos a dejar los datos. Bueno, voy a tener que seleccionarlos todos. Los voy a cortar. No, perdón, los voy a copiar y los voy a pegar aquí arriba. Entonces aquí los tengo juntos. Entonces aquí yo puedo tener otra tablita. Y aquí no es precio en sí, es precio promedio. Y el año va a ser 2010. Vamos a ver si me lo autorrellena. No, no me autorrellena todavía. Si le pongo 2011, después vengo, selecciono estas dos. Miren, ahora sí me lo autorrellena. 2016. Y aquí vamos a poner en formato, en diseño gráfico. Vamos a seleccionar datos y poner ahora, agregar una entrada de leyenda. Va a ser precio promedio del oro, el nombre, dólares, valores X, pues va a ser el año, valores Y, tiene que ser el precio promedio. Este de aquí. Le vamos a aceptar. Y bueno, aquí también hay que hacer otra cosa. Miren cómo estoy abajo el precio del oro con respecto al PIB. Pero eso es por la magnitud. O sea, el precio del oro varía, miren, de 1,200 dólares, más o menos. Y aquí el PIB, pues sube, sube, y son miles de millones de dólares. Entonces, para darle formato a este eje, lo voy a dejar logarítmico. En base 10 está bien. Y también vamos a
darle unidades. Marcas de graduación, etiquetas, número. Bueno, aquí era, parece que era opciones de texto. No, no era opciones de texto. Igual debería darle unidades. Marcas de graduación, etiquetas, contabilidad, 2 posiciones decimales. Parece que no lo puedo hacer así, logarítmico. El logarítmico. Ah, aquí está, unidad de visualización. Pongámosle millones. Pongámosle billones. Y entonces, no, en billones queda mal. Dejémoslo en millones. Y ahora entonces tengo 2 gráficos dispersos. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo varió aquí de aquí, o sea, para trazar una línea suave. Por eso lo dejé como gráfico de dispersión. ¿Y qué pasa con estos gráficos de dispersión? Bueno, también con otros tipos de gráficos, pero si yo selecciono esta serie, miren, todos los puntos, y le doy doble clic, bueno, aquí, no, seleccionemos esto, y luego vamos aquí, elemento gráfico, voy a agregar una línea de tendencia, pero antes de agregarla le voy a dar más opciones. Y ojo, tengo que tener seleccionado ese conjunto de datos, en este caso este. Y esta línea de tendencia básicamente es un modelo matemático que me predice el comportamiento de esos puntos. Se ajusta a esos puntos lo mejor posible o, bueno, dependiendo de la precisión. Pero básicamente yo puedo tener varias. Puedo tener una lineal, una logarítmica, polinómica, potencial o de media móvil. En este caso dejemos la lineal. Y puedo, algo muy importante es presentar la ecuación en el gráfico y su valor de R cuadrado. ¿Saben qué es ese valor de R cuadrado? Ya para finalizar. ¿O no les suena? No me suena nada. ¿Alguien habló? No sé. Eva creo que habló. No sé si es mi internet o... Sí, sí. No, sí, que no me suena nada. Sí, lo puede escribir porque no sé, la verdad no lo escucho muy bien. Ajá, dice Sonia el Carmen que no lo ha utilizado. Sí, creo que también, bueno, solo ella. Entonces, el día de mañana vamos a explicar un poco qué es ese R cuadrado. Les adelanto, se llama coeficiente de correlación de Pearson. Y nos sirven estos gráficos para saber la precisión, es decir, la bondad o el ajuste. Porque, como les estoy diciendo, esta línea punteada de aquí representa una ecuación lineal que se ajusta a estos puntos. No pasa exactamente por todos los puntos. Aquí no se aprecia, tal vez está haciendo un poco más grande. Bueno, igual no se va a apreciar por el color. Pero no pasa exactamente por todos los puntos, sin embargo, con cierto error puede darme valores parecidos utilizando esta ecuación. ¿Qué sería X aquí? Pues aquí X sería el año. Entonces estaría un poquito mal ahí. Tendría que ser una variable no así del tipo fecha. Pero si yo le pusiera, por ejemplo, 2009 o 2010, entonces no, pongo en el valor de X, luego entonces aquí eso me daría un valor cercano a ese primer punto, 2010, que sería este valor o parecido. Entonces es muy importante conocerla porque es básico del análisis estadístico en Excel, que sabemos también que en Excel ocupamos saber un poquito de estadística. Y bueno, vamos a ver un poco más de esta línea de tendencia, porque como les dije, no puede ser solamente lineal, puede ser polinómica. Es decir, tener una curva ahí que se ajuste a algunos puntos dispersos. Entonces, como ya estamos finalizando, lo vamos a ver el día de mañana. También, les adelanto, así como un abrebocas, recordemos que aquí tenemos datos mes por mes hasta 2024. Entonces vamos a utilizar una función que se llama previsión para predecir entonces el valor del Producto Interno Bruto, ya sea con estos valores o con el precio del oro. Entonces, si no hay dudas, nos vemos hasta el día de mañana y que pasen buenos días.
Buenos días, ingeniero. Gracias. Gracias. Buenos días.